error de número. Igualmente a los panelistas, nuestros hermanos venezolanos, que estaba programado el doctor César Huertas de Colombia, pero aquí ya llegó. Bueno, un saludo. Entonces, sí. La idea es de hacer un análisis de la ley de tierras tanto en Colombia como en Venezuela, pero tenemos necesariamente que partir de unos antecedentes, no es un estado del arte, y ya para entrar a analizar cómo estamos en este tema tan vital todos los países. Yo empezaría para enunciar primero un axioma, pues como ustedes saben es una verdad comprobada, ¿no es cierto?, de que, como lo dijo el escritor Alfredo Molano, donde hay tierras, hay guerras. Y una ficción o artimaña de lo que se dice muchas veces como enunciado, pero que es incoherente frente a la realidad, y es que la tierra es para quien la trabaja. Como lo vamos a ver, pues, a nivel histórico se ha comprobado que esto no es tan cierto, es solo un postulado y dista de la realidad. Y en cuanto al estado del arte, ¿cómo arrancamos? Así brevemente. Arrancamos del feudalismo, en donde había un señor, un vasallo y un feudo. Esto no está distante de lo que vivimos actualmente. Después vinieron las encomiendas con las comunidades religiosas que poblaron nuestro territorio de los llanos colombo-venezolanos, que estuvieron presentes, las encomiendas. Viene el régimen como un prohibitivo con los comuneros, y ahí se destacan los comuneros de Apiay, y en el Casanare los comuneros de Luciana, de Santiago de las Atalayas. Y qué coincidencia, en ambos sitios son potenciales de petróleo, porque está Apiay y está allá Luciana, precisamente, ¿no? Después viene todo lo que realmente se presentó por las tierras, porque las guerras que había de las constituciones federalistas, ¿no?, antes de 1886, se establecieron unas confrontaciones entre diferentes estados. Después viene el centralismo con la Constitución de 1886, y siempre el estado de guerra después lo de Panamá, ya a comienzos en 1903, siempre plagado esto de guerras. Había también por parte del Estado Central la entrega de tierras a los combatientes, a quienes estuviesen precisamente como compensación. Les entregaban tierras, y qué sorpresa, ¿no es cierto?, porque precisamente estos territorios, tanto de los llanos colombianos, por lo menos esa es la evidencia que tenemos, y en Venezuela también, siempre han sido considerados tierras marginales, hasta se llegó a denominar en una época como un enclave colonialista del concepto de territorios nacionales. Acuérdense de lo que mantenía Europa en África, esos territorios musulmanes, ¿cierto? Y seguimos con esa concepción. Viene lo que en un momento dado, por los modelos de Estado y de desarrollo, se presenta, por ejemplo, en el actual periodo, que todo está regido, el desarrollo es con las locomotoras bioenergéticas. El modelo de desarrollo no privilegia lo rural, lo agrario, y precisamente en el último informe de desarrollo humano, Colombia Rural, razones para la esperanza, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, pues incluye algunas estadísticas que reafirman lo que tantas veces se ha dicho. Existe una alta concentración de la tierra, y simultáneamente donde hay más concentración de la tierra, el índice de desarrollo
desarrollo humano es el más bajo. Pongamos el ejemplo. Colombia, precisamente. Quiero aclarar que el índice de Gini, entre más se acerque a 1, hay más concentración. Colombia 0,85, Gini, Venezuela 0,88. Informe índice de desarrollo humano ajustado a 2010, Colombia 0,492, Venezuela un poquito más, 0,501. Pero por ejemplo otros países, tomemos 0,39 Nepal, por ejemplo, con 0,292 el índice de desarrollo humano. Y tomemos por ejemplo Alemania, 0,61, 0,63 de Gini, pero en desarrollo humano 0,814. En el Gini, como les dije, entre más se acerque a 1, hay concentración, y en el índice de desarrollo humano es lo contrario. Entre más se acerque a 1, hay más desarrollo humano, bienestar y calidad de vida. De otra parte, tenemos que reconocer que en nuestro país hay un modelo de desarrollo que no privilegia el campo. Y es precisamente en el campo donde afloran todo esto que hablaba ayer Alfredo Morano, porque todas las guerras se dan por posesión territorial. Hay expoliación de nuestros recursos naturales. En Venezuela también lo de la exploración petrolera. Pero aquí en Colombia, simultáneamente, además de los huecos ambientales que nos dejan, y lo cual causa un problema mayor, que es la problemática social que genera, porque esto se atrae como el dorado, y pareciese que la bonanza petrolera fuese una maldición, ¿no? Y no una bendición. Por el contrario, nos afloran todos los problemas sociales, la parte ambiental del agua y la biodiversidad que tanto reclamamos. Vean los casos de Santurbán, porque si vamos a analizar, el petróleo se acabará un día, pero el agua tenemos que conservarla, porque esa agua es vida, precisamente, y la biodiversidad que tanto potencial tiene la Orinoquia. Pero se da también este modelo de Estado que es centralista, y ahora más que nunca, a pesar de la Constitución del 91, que dijo que Colombia es un Estado unitario, descentralizado, con autonomía de sus entidades territoriales, y ustedes vieron el ratonazo de las regalías. Si de por sí la regalía era un reconocimiento que se hacía a departamentos y municipios productores que tuviesen yacimientos petrolíferos, y las compensaciones que también se habla en la Constitución es precisamente por los daños ambientales que causa, porque para extraer un galón de petróleo se requiere reinyectar 9 de agua, que eso ya se pierde, y estamos sacando permanentemente el agua. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a llegar? Pero el feudalismo está presente, como les decía, porque llegan los nuevos llaneros. Llegan los nuevos llaneros que con el capital, ¿no?, generan lo que se llama el rentismo, causa un mayor costo de la tierra, desplaza personas. Ya de por sí el campo expulsa personas por el conflicto armado, generando el desplazamiento forzado. Pero con el rentismo, con el capital del empresariado y el modelo de desarrollo rural que se tiene en el país, favorece al empresariado, porque se plantea que el empresariado generará un valor agregado ya secundario o residual para los campesinos. Los campesinos no aparecen por ninguna parte. En el pasado hubo un esfuerzo a través del DRI, Desarrollo Rural Integrado, para favorecerlos, pero precisamente es en el campo allá donde hay el sostén para la seguridad alimentaria. El campo, entonces, o las áreas rurales, garantizan la futura seguridad alimentaria, la sostenibilidad ambiental, lógicamente, y también la geopolítica, porque en el campo, en las tierras del campo, se decide en definitiva la guerra o la paz de este país.
De modo que el panorama no es muy halagüeño. Tenemos enclaves, desplazamiento y las etnias que ya se ha comentado precisamente. Ahí vienen los problemas. Hay nuevas territorialidades de actores, no solo ilegales, sino de los legales, pero que han sido patrocinados por el Estado al favorecer, por ejemplo, la inversión extranjera. Lo que se ha denunciado por Pedro René Eslava, otras personas, otros investigadores, la minería ilegal en el Guainía, en el Quinchá, en el Baufés, todo eso que se está dando del capital extranjero, no hay normas para regular. Y Colombia ha hecho una serie de reformas a partir de la ley 136 la ley 200 del 36 de Alfonso López Pumarejo, después la ley 135 del 61, la ley 60, la ley 160, esa última que favorecía el mercado de las tierras, estableció que el INCORA simplemente iba a adjudicar tierras y la titulación, pero no hizo una verdadera reforma agraria. Por el contrario, el mismo Estado, con el presidente Pastrana en 1972 firmó el acuerdo de Chicoral, que fue una contrarreforma agraria. Pero otros han hecho las contrarreformas agrarias, los agricultores ilegales. Y entonces, últimamente se promulgó la ley 101, pero fue derogada. Estamos pendientes de una nueva ley de desarrollo rural, porque la reforma agraria, para concluir, es una parte de lo que debe ser el desarrollo rural, pero quizás la parte más crucial en el desarrollo rural es la reforma agraria. Como nuestros invitados son las personas que nos van a decir cómo es la situación, entonces vamos a darle a nuestro amigo de Colombia la oportunidad para después sí que entren los hermanos venezolanos. Sí, muchas gracias. Discúlpenos que la presentación no profesional llanero, que es economista, es César Huertas, economista de la Universidad de los Llanos. Es igualmente un muchacho investigador, culto, inquieto, ¿no? Es investigador de ciencias y del campo, del Tratado Transporte y Desarrollo del Orinoco. Es una propuesta interesante que él nos ha hecho y quisiéramos para evaluarlos de una vez salir del planteamiento de Colombia y luego arreglaremos con Venezuela. Bueno, buenas tardes. Básicamente es investigador de Colciencias y el grupo de investigación Transporte y Desarrollo de la Orinoquía. El trabajo con Colciencias es un trabajo de conocer la tipología del campesino en el medio. La idea de eso es que básicamente se está haciendo un análisis sobre la nueva ley de desarrollo rural para Colombia. Básicamente mi presentación, pues no tengo presentación como tal, pero lo que les voy a exponer son 3 puntos. La primera está enfocada en un proceso sobre cuál es el debate sobre el desarrollo rural en Colombia, cómo se está enfocando y hacia dónde se está yendo. Los 2 proyectos alternativos, uno que es el plan gubernamental y el otro que es el modelo de la mesa de unidad agraria, básicamente en procesos de una ley de tierras. Y termino con unas conclusiones. En el primer cuestionamiento en el debate sobre el desarrollo rural, yo creo que se hace necesario urgente dar como una bienvenida a lo que se viene planteando. Colombia ya más de 30, 40, 50, 60 años en un debate sobre el tema de tierras, pero no habían tocado específicamente el tema rural. Y cuando se tocaba era muy divergente, muy civil, muy ignominioso, nada loable. Y yo creo que tocar el tema hoy rural, un proceso de debate que involucra a los territorios rurales como una estrategia, como un milagro que ha denominado el gobierno de Santos frente a ese proceso para realmente generar un proceso de crecimiento en el campo. Básicamente, digamos, si uno se sentara en el tema de analizar los territorios rurales, uno encuentra que se pueden encontrar 3 características especiales. Tenemos unos territorios rurales que se están dando en marcha de procesos de explotación minera, otros que vienen acompañados de proyectos energéticos y otros que vienen acompañados de procesos de infraestructura. Este sería como el primer
paso, el primer proceso que se viene haciendo. Un segundo proceso está dado en los múltiples conflictos sin resolver entre la promesa de rentas, de recursos disponibles, mercados, concentración del poder y de la riqueza. Y un tercer tema, que es el que nos cobija, que son los tratados de libre comercio. En los tratados de libre comercio nos estamos enfocando más en un proceso de reacomodamiento de los poderosos o del poder, más que en un proceso de producción nacional. Ese reacomodamiento de los poderosos básicamente es por un proceso de control de territorios y de recursos. Entonces, que se vuelva a hablar en Colombia de lo rural es un hecho positivo, es un proceso de discusión. En ese sentido, podemos encontrar que desde hace muchas décadas los colombianos escuchan y leen noticias a diario sobre las expectativas del comercio, el aumento de la inversión extranjera en la explotación de recursos naturales y el diseño de políticas para el sector. Pero al mismo tiempo uno encuentra procesos y los datos de conflicto violento. Uno a diario se encuentra con procesos como masacres, desplazamientos forzados, despojo de tierras, pago de empresas a actores ilegales y el incremento de las fortunas de gente de pie y de marcas materializadas en haciendas, plantaciones y subsidios millonarios. Entonces son como los dos contratos que se vienen presentando en Colombia. Entonces, que se hable de Colombia un debate de tierras y desarrollo rural, creo que emerge en buena hora para activarlo. Esa es básicamente lo que uno puede encontrar, esos tres escenarios de lo que se viene sucediendo en Colombia, de lo que se quiere trabajar y de lo que se viene presentando. Cuando uno mira el proyecto gubernamental, básicamente uno encuentra, y ya creo que lo acabo de decir el señor Rubén, dos locomotoras que van a impactar el tema rural. El primer tema es el tema de la producción de alimentos y el segundo es de la minería. En el último debate presidencial, que lo hayan escuchado, uno encontraba que los asesores de Santos señalaban que frente al auge minero era necesario descubrir 3 o 4 milagros rurales para evitar los desequilibrios que suelen producir impactos severos como la enfermedad holandesa. Y esos eran los grandes problemas que se están presentando ahorita. En ese sentido, no siempre se hicieron referencia a la agudización de conflictos por distribución, y aquí cabe como ejemplo lo que está pasando en el Cauca, porque no hay un proceso de edición en ese sentido. Y mucho menos se miran los resultados en términos de la calidad de vida que llegan a los municipios mineros. Es más como para ver los procesos de explotación y producción y se olvida un poco la parte humana. Lo cierto es que esto no es nuevo. Y esa preocupación del gobierno no es nada nuevo. Es una preocupación que si uno mira el último estatuto rural, ese que no logró desarrollarse y que intentó tramitar en su gobierno el presidente Álvaro Uribe, básicamente son las características iguales, similares. Entonces, una ley de tierras que hoy se compone de 318 artículos que buscan un proceso, digamos, de resolver el tema de la propiedad de la tierra, sin dando títulos claros, promover la consolidación de una capa de pequeños y medianos productores, repartir los baldíos en grandes extensiones y agilizar el mercado de uso de la tierra a través de diferentes figuras, como se la quieran llamar, y la rentabilización de la unidad agrícola familiar son cuestiones nada nuevas, son cuestiones que ya se van presentando, pero que en unión con el tema minero, pues lo que están haciendo es un proceso de desarrollo mucho más ágil y un proceso más avanzado, sin tener en cuenta lo que les decía, la parte de la calidad humana y la cuestión de los territorios. Igualmente se propone la constitución de los derechos reales de superficie. Que se hayan entendido un poco esto, es como esa adecuación del arrendamiento al desarrollo de cultivos permanentes. Un ejemplo, las personas que fueron despojadas de sus tierras, si quieren volver a ellas, pero hay plantaciones en procesos de cultivos permanentes, tienen un derecho real de superficie. No van a tumbar todo el cultivo de plantación para devolver el terreno, lo que van a hacer procesos de arrendamiento. Ya espero que me hayan dicho la lógica de este proyecto de ley. En ese sentido, digamos, la modernización de la estructura productiva agrícola y la apertura de usos de todos los territorios y de todos los recursos naturales, básicamente giran en torno a los procesos más de producción de ciertos sectores.
Y yo les hablaba de un milagro, y era básicamente ese milagro del enfoque territorial para el desarrollo rural, porque uno miraba las políticas del GRID anteriormente, y todas las políticas en el tema rural, y uno encuentra que eran un poco más sectorizadas, el orden sectorial, o sea, eran muy focalizadas. No había un proceso de una política de desarrollo del campo como tal, sino que estaban más focalizadas al tema de los pobres del campo, que obviamente eran políticas que se diferenciaban de una política económica para el crecimiento agropecuario, entonces eran totalmente diferentes. Entonces ahora lo que se busca es cómo ocupar todo el territorio, hacer uso de todos los recursos disponibles. Entonces, sin duda hay que entender que el proceso del concepto de territorio tiene un proceso, digamos, de más visión y que cambia todo ese sentido de apreciar el tema de lo rural. Eso es básicamente lo que uno puede entender en el tema de la Ley de Desarrollo Rural desde el proyecto gubernamental. Pero surgen cuestiones como los de la Mesa de la Unidad Agraria. La Mesa de Unidad Agraria igualmente propone crear un proyecto de ley. Obviamente son 255 artículos, son un poco, pero enfoca más el tema de lo humano. Se enfocan más hacia el tema de los territorios, el tema de los indígenas, se entiende un poco más el concepto de mujer rural, se entiende que tiene que ser un desarrollo armónico, sustentable, sostenible entre todo lo que es la población y el medio rural, y enfoca mucho lo que es la parte ambiental. En ese sentido uno puede encontrar que otorgarle a la comunidad rural procesos como el control, en donde los indígenas en gran parte son dueños, por decirlo así, de su Pachamama en su momento no, que son dueños de su Pachamama. Entonces lo que enfoca es que es un poco más hacia la persona. ¿Qué cuál va a salir? Eso entra en discusión, porque entra en el proceso de congreso, todo un proceso de discusión. Ya se está enfocando el primero, que es el tema del proyecto gubernamental. No sé hasta qué punto el tema de la Mesa de Unidad Agraria, igualmente un trabajo cerca de 3 años, genera, digamos, como los procesos que realmente se quieren para el tema del campo. Pero si uno mira las demandas que quiere la mesa, no son nada nuevas. O sea, las demandas de ellos son básicamente organizaciones campesinas que tras largos periodos de tiempo han presentado múltiples proyectos de desarrollo rural a consideraciones del legislativo, que han pasado, que en muchas ocasiones se quedan en medias, pero es como lo diría en algún momento Gonzalo Machado, es como esa deuda histórica para con el campesino en Colombia. ¿Qué se viene? Ya concluyendo. ¿Qué se viene? Yo creo que se van a presentar básicamente el tema para Colombia dos proyectos de ley totalmente como antagónicos, que vale la pena como conocerlos y conocer en detalle cuál va a ser el debate de estas dos políticas, de estos dos proyectos de ley que se quieren. Pero yo tengo que decir una cosa, los dos proyectos tienen fortalezas. Uno puede ser para procesos de crecimiento, otro puede ser para procesos de desarrollo, pero igualmente presentan unas debilidades. Y estas debilidades están en que el concepto de territorio igualmente queda muy corto. Porque no es solamente llenar esos vacíos de las condiciones ecosistémicas, sino porque ponen en consideración aquellos que están destinados a usos diferentes a las agrícolas. Lo explico. El concepto de territorio lo están usando básicamente en los dos proyectos, es para proyectos productivos en el tema agrícola. Y los que no son de agrícola, ¿qué va a suceder con ellos? Sería como la pregunta. Que igualmente tienen que entrar en un proceso de debate. Ninguno de los dos proyectos dice qué hacer con los territorios ocupados hoy en día por la agricultura empresarial, los ganaderos y la minería. Entonces, siguen siendo enfoques sectoriales que en el caso del proyecto gubernamental estaría queriendo decir, pienso yo, estaría queriendo decir que no hay intención de tocar la estructura actual de la propiedad de la tierra. No hay una intención como tal. El no existir esa intención ya nos lleva a que las 1.500 familias, que ostentan casi el 52% del tema de la tierra agrícola, van a seguir manteniendo esa estructura como tal. No hay dentro del proyecto gubernamental una intención de hacer todo un cambio de estructura. Los dos proyectos hacen una tabla rasa del conjunto de actores que se mueven en el mundo.  100% real. Igualmente presentan un, digamos, un concepto de desarrollo rural, que igualmente es un concepto que se mueve en el mundo real, y que igualmente tiene que entrar en un proceso de debate.
un mundo rural sin conflicto, o sea, más de post-conflicto, y ellos se consideran en los dos proyectos que van a ser transformados a través de la política. Yo considero que esos dos proyectos acuden a mecanismos distintos de orden para ajustar. Por ejemplo, si la propiedad de la tierra en algún momento va a llevar a que no se generen conflictos, entonces nos estamos desenfocando y nos estamos construyendo un proceso básico que tenga las características de la construcción de una paz entendida como esa superación de las tensiones por el control de los recursos y del poder. Entonces acá ya hay como un desconocimiento a los diferentes actores que están interactuando allí. Termino simplemente diciendo que las fortalezas y las debilidades pues considero que son básicas, espero que se den vía abierta para estos debates que se pueden generar de acá en adelante. Es que esta última disposición, la ley 1448, es de ley de víctimas y restitución de tierras, pero sigue vigente el hecho que en Colombia no hay una propuesta completa de reforma agraria como tal y de ley de desarrollo rural. Entonces sigue la frustración respecto a esos dos aspectos. Lo de la ley de víctimas es un avance porque siempre con justicia y paz fue dirigido eso para los victimarios, pero había una deuda con las víctimas y realmente se legisla respecto a la restitución de tierras de ellos, pero sigue vigente, ¿no?, el reparto equitativo, el Estado haga una verdadera reforma agraria, ¿no? Ha habido otros asomos como es el compre de las llanuras, pero ahí hay quejas por ejemplo de los indígenas porque se favorece el empresariado, y en el plan de desarrollo privilegia eso del empresariado, pero no, la economía campesina desapareció prácticamente de función social del Estado de Derecho, que esa es lo que preconiza la Constitución del 91. Todavía estamos a la expectativa dónde está el Estado social de Derecho en el campo, por ejemplo. Dejo esa inquietud y le cedo la palabra al doctor Luis Mendoza Silva, quien hablará sobre la síntesis referencial sobre las principales causales de conflictividad en el llano venezolano. Este trabajo que queremos compartir con ustedes, que hemos titulado Síntesis referencial sobre principales causas de conflictividad en el llano venezolano, reforma agraria, ley de tierras y desarrollo endógeno. Supongamos que no es una ponencia, ya que se nos presentó en forma de panel, ¿no? Cuando es en forma de panel es una conversación, pero entiendo que como es un mismo tema, funciona y pudiera servir esto que yo voy a hacer como marco referencial para que se pueda hacer el análisis, para que ustedes puedan hacer una idea de la magnitud o del tema que nosotros queremos tratar en esta tarde. Y por supuesto, yo voy a hacer una parte leída y algunos comentarios para compartir con ustedes. Este trabajo tiene un epígrafe que le pertenece al poeta oriental margariteño Efraín Subero. Dice: ¿cuántos recursos nos ofrece al pincel poético ahora que la tierra explorada hasta en sus últimos ángulos brinda como una copia infinita de tintes locales para hermosear las decoraciones de este drama de la vida real, tan vario y tan fecundo de emociones? En realidad, tratar este tema de manera precisa, desde una visión histórica, historiográfica, amerita de hacer referencias, y quiero decir sin ambigüedades,
que todos los grandes conflictos sociales que han conmovido o sacudido esta región de América desde sus entrañas han sido principalmente por la propiedad y la tenencia de la tierra. Con esto no estoy diciendo nada nuevo, no estoy diciendo nada que ustedes no hayan oído, no estoy diciendo nada que ustedes no sepan, y les prometo que voy a seguir haciendo de esa misma manera, va a ser todo. Porque todos sabemos realmente que los problemas de esta gran región, y cuando hablo de esta gran región me pudiera decir América y América Latina, comenzaron hace poco más de 500 años. Todos saben, con la invasión de España a estos territorios, los cuales fueron acrecentándose con el paso del tiempo, y a pesar de las guerras, los sacrificios, esfuerzos y grandes movilizaciones sociales en busca de la paz, seguimos luchando como si este fuera nuestro sino, y en tanto podemos decir con cierta nostalgia que llevamos 5 siglos en conflicto. Y cuando hablo de grandes movilizaciones sociales me refiero, para poner un poco en contexto, en primer lugar, precisamente al proceso de independencia venezolano y indoamericano, que también, por supuesto, incluye a los neogranadinos. Liderado, por supuesto, por don Simón Bolívar. Pues ustedes saben que entre una de las propuestas, y pudiéramos decir que una de las cosas que de alguna manera motivó a algunos de la gente de estas regiones a participar en esta guerra de independencia fue precisamente una propuesta que los historiadores conocemos muy bien, que todos hemos leído y que de alguna manera hemos escuchado, y en que se prometió pagar con lotes de tierras, con pequeñas cantidades de tierra, el trabajo de ir a la guerra, es decir, pagarle al final de la guerra con tierra a la gente. Por supuesto que esto no se cumplió, en ese momento eso no se cumplió, y para el caso venezolano, que es el que más conocemos, fue absolutamente dramático, porque eso se cumplió precisamente para una pequeña élite, para un generalato que se convirtió en una especie de pequeña burguesía de la época, algo así pudiéramos decir. Estos generales que fueron beneficiados con grandes cantidades de tierra, mientras que la mayoría, los pobres, los desarrapados, los de a pie, los que en realidad pelearon en el verdadero sentido de la palabra en esa campaña, murieron enfermos de tristeza, la mayoría alcohólicos, abandonados en los pueblos provincianos, deambulando por las calles, mostrando con orgullo demencial las heridas y las cicatrices en la piel y en el alma, como trofeo de una guerra que solo sirvió para terminar convenciéndose la inutilidad que tienen todas las guerras. Esto, por supuesto, que causó un gran descontento social en nuestra región, sobre todo en los estratos o clases más desposeídas. Igualmente sirvió como detonante o instó a que aquellos sufridos habitantes de esa región comenzaran a organizarse, a armarse, sobre todo de valor, para ir a reclamar esos derechos, para ir a reclamar esa deuda.
Y ahí fue cuando eso fue lo que dio paso a otra guerra que fue muy cruenta en Venezuela, como fue la guerra federal, que capitalizó políticamente el general Ezequiel Zamora, quien se puso al frente de un grupo de movimientos sociales, de gente que reclamaba tierras para trabajar, para vivir, para existir. Movimiento sin tierra, tuvo muchos nombres en ese proceso difícil que se vivió en Venezuela. Pero este movimiento social, por supuesto, no coronó su esperanza, a pesar de los esfuerzos, de la guerra, de los muertos que quedaron en el camino, por la muerte del caudillo el 10 de enero de 1860. Ok, entonces, ese fue uno de los movimientos sociales que con mucha fuerza, de los conflictos sociales que con mucha fuerza quisieron que cambiara esa circunstancia, que ha pasado todo este tiempo y aún pudiéramos decir que no ha cambiado, aunque nosotros tenemos que decir que en este preciso momento de nuestra historia venezolana hay un proceso que, si no ha solventado, propone solventar en parte esa deuda, propone solventar o solucionar de alguna manera este problema social. Ha pasado todo este tiempo desde hace más de un siglo, con reformas agrarias, contrarreformas y otra más reforma, y hasta que al final se aprueba en el 2005 la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, que ya, como ustedes ven, como ustedes pueden ver, marca ya una diferencia con lo otro. Lo otro eran reformas. Esta ya es una ley de tierras y desarrollo agrario. Es otra cosa. Eso ya, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de la visión que tiene, marca una diferencia con las demás legislaciones que pasaron durante todo el siglo XX. En esta ley que se contrapone a las reformas de 1945, cuando Medina Angarita, a la de 1961 de Rómulo Betancourt, y a las demás reformas que se le han hecho a la ley, se propone y tiene una serie de bondades que, vamos a suponer, es reciente su comienzo de aplicación, pero que nosotros sabemos, porque yo soy un campesino que también yo vivo en una zona rural, y de ahí podemos ver muy de cerca, se conoce muy de cerca la acción que en este momento, a través de esa legislación, se está desarrollando en el campo venezolano, con todos los bemoles, con todos los problemas que significa una ley que rompe con una tradición de la propiedad de la tierra, que viene de toda esa historia que ustedes conocen y que nosotros conocemos también, del latifundio, de la concentración de la tierra en pocas manos, para decirlo así más clarito. Entonces, esta ley tiene unas virtudes extraordinarias
no estamos aquí defendiendo propuestas políticas ni nada, estamos siendo francos, estamos hablando con lo que está propuesto en esa legislación, y como somos testigos presenciales, hombre, hermano, presente, de lo que está sucediendo, creemos que si no nos pasa, eso es lo que le pedimos a Chuchito, que no pase lo que ha pasado con tantas legislaciones hermosas y bonitas en el lápiz y en el papel, y que se disuelven en el tiempo. Si no sucede eso, podemos contar dentro de poco tiempo con un proceso de desarrollo hermoso que va a venir a hacer un balance desde el punto de vista económico y social en la región de los llanos, en el campo venezolano. Ya para ir concluyendo, porque tengo el tiempo vencido, como dicen los coleadores. Le agradecemos al doctor Luis Mendoza Silva su intervención, y a continuación voy a redondear un minutito para redondear la información. Tiempo vencido. Okay. Es que esta ley de tierras, además de las bondades, ha producido unos decretos, como es, por ejemplo, algo que se ha llamado desarrollo endógeno sustentable, y que está hecho ley en un decreto ley también, que es una ley de desarrollo agrario urbano, es decir, la producción en pequeñas cantidades con toda una fórmulas, y además compromiso social, compromiso de pueblo, compromiso de Estado de apoyar con tecnología y con recursos para su fomento en el tiempo. Muchas gracias y disculpen. Gracias, doctor. Podemos sacar una pequeña conclusión de que realmente las leyes están bien intencionadas, pero su aplicación tiene una serie de obstáculos, de interferencias, de trámites, y lógicamente esperaríamos que tanto en el caso de la República Bolivariana de Venezuela como la de Colombia, en el caso de Venezuela, que tiene una serie de postulados interesantes, y en el caso de Colombia, que tiene que lógicamente expedir estas dos leyes, la de desarrollo rural, sí, que está pendiente, y una verdadera ley de reforma agraria, porque está aplazado, resuelva la encrucijada es de frente al campesinado, porque hasta el momento ha quedado marginado y segregado como algo residual dentro de lo que quede del emprendimiento y la innovación. Muchas gracias. Realmente las leyes están bien intencionadas, pero su aplicación tiene una serie de obstáculos, de interferencias, de trámites, y lógicamente esperaríamos que tanto en el caso de la República Bolivariana de Venezuela como la de Colombia, en el caso de Venezuela, que tiene una serie de postulados interesantes, y en el caso de Colombia, que tiene que lógicamente expedir estas dos leyes, la de desarrollo rural, sí, que está pendiente, y una verdadera ley de reforma agraria, porque está aplazado, resuelva la encrucijada es de frente al campesinado, porque hasta el momento ha quedado marginado y segregado como algo residual dentro de lo que quede del emprendimiento y la innovación. Muchas gracias.